Son 8 millones de cupos en los colegios públicos del país para que ningún niño o niña se quede sin estudiar. Matricúlate hoy y revoluciona tu vida. Ministerio de Educación Nacional. Bueno, cuando pensamos del nombre Rafael Ballén, se nos vienen una cantidad de escritos a la cabeza. A mí particularmente se me viene Carta sin sobra a los inconformes de Colombia, que fue un ensayo extraordinario que creo que ayudó en esta época, en esa bisagra que, entre otras cosas, terminó, no ha terminado, pero digamos lo que tuvo su momento culmen con pues, la presidencia de Gustavo Petro, pero que ayudó a refundar y a reconstruir la izquierda. Rafael Ballén es abogado, es doctor en Derecho Público de la Universidad de Zaragoza, es además de la Universidad Libre, que tiene una historia extraordinaria, pero sobre todo es un gran maestro de toda la vida, escritor, novelista. Hoy tenemos el enorme honor de tenerlo aquí en Charlas 914 en Tercer Canal y de poder conversar sobre su vida, sobre su obra y sobre todo sobre las reflexiones de este tiempo tan difícil de leer y tan difícil también de intentar superar. Rafael, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, pues, Jairo, por invitarme a esta entrevista y a todo el equipo de Tercer Canal. Muchas gracias. Rafael nació en Charquira. ¿Se pronuncia Charquira o Charquira? Charquira. En Charquira, que es una vereda de Carmen de Carupa, cierto municipio de Cundinamarca, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, es un hijo del altiplano y es además un hijo orgulloso del altiplano. Quería preguntarte por esos primeros años, ¿cierto? Porque, bueno, en varias entrevistas que he visto, no has conversado mucho sobre los primeros años, los padres, los maestros, la escuela. ¿Cómo fue la niñez de Rafael Ballén? Bueno, Rafael Ballén fundamentalmente es un campesino, efectivamente, como tú lo dices. Nací en la vereda de Charquira, municipio de Carmen de Carupa, departamento de Cundinamarca, en la provincia de Ubaté. Cundinamarca tiene 15 provincias y una de esas es la provincia de Ubaté. Ahí está Carmen de Carupa. En una vereda, pues, se comienza por el trabajo del campo. Realmente es lo que se hace. Y no solamente en la vereda de Charquira, sino en todas las veredas de Colombia y de Latinoamérica es muy, muy parecido. Incluso en los estudios que he realizado, no hay mucha diferencia entre los campesinos latinoamericanos y los campesinos africanos, por ejemplo. Incluso en las selvas tienen también su propia cultura, y la selva nuestra, pues la más representativa, significativa, que es la selva amazónica, porque tenemos muchas selvas, pero la más importante, la selva amazónica, tiene mucho parecido con las selvas africanas. Entonces, nuestra vereda de Charquira, mucho parecido con todas las veredas de Cundinamarca, con todas las veredas del país y con todas las veredas latinoamericanas. Y en cada piso térmico de esas veredas hay el oficio. Entonces, en las veredas de las zonas medias de Cundinamarca, dijéramos Sasaima, La Vega, San Francisco, por ejemplo, el campesino pues se dedica al cultivo del café fundamentalmente y de los cítricos. En la vereda de Charquira fundamentalmente es el cultivo de la papa, y en esa época, porque hoy ya ha desaparecido, ojalá que vuelva, el cultivo del trigo y la cebada. El cultivo de la papa también es todo un proceso. Primero, la preparación de la tierra, en esa época con el arado de yunta de bueyes, el arado de chuzo que se llama. El arado es uno de las herramientas revolucionarias de la humanidad. El arado, que podría atribuirse al hombre, porque hoy uno sale al campo y ve en una vereda, encuentra al campesino llevando su yunta de bueyes con el arado, o que lleva al hombro su azadón.
o al cinto lleva su machete, uno podría imaginarse que el arado fue originario del hombre, que el hombre fue el que hizo el arado. Y no, realmente el arado es originario de la mujer. Fue la mujer la que inició ese oficio, inicialmente con un ganchito para sacar de las raíces la alimentación para sus niños. Y más tarde, con ese mismo ganchito, coger los frutos de los árboles para mantener la familia. El hombre era más aventurero, el hombre estaba por allá en la cacería o en la minería, pero la mujer estaba ahí alrededor de la familia y allí alrededor de la familia cultivando la tierra. Entonces, en la vereda de Charquira, como decía ahora, es el cultivo de la papa, preparación de la tierra, luego sembrar la semilla en la tierra con los abonos indispensables. En esa época de la niñez de Rafael Ballén, estamos hablando de finalizar la década del 40 y comienzo de la década del 50, no había muchos abonos químicos. Solamente ya como al finalizar la década del 50 apareció el abono químico. Antes era todo abono orgánico, el abono que dejaban los mismos animales. Entonces, ese es el cultivo. Luego viene una etapa muy importante que es el deshiervo de la plantica, muy pequeña, y luego viene otra etapa que se llama aporcar. Aporcar es como coger mucha tierra y ponérsela a la mata para que la mata pueda lograr pelechar, echar muchas raíces y el tubérculo ir, dijéramos, granando, se llama, y luego engrosando. Y después de eso viene cortar la rama para que ya haya como la maduración de ese tubérculo y finalmente la cosechada del tubérculo. Luego de la cosechada hay que hacer como una selección, la papa más gruesa, la papa mediana y la papa pequeñita que se llama riche. Entonces generalmente la gruesa y la mediana es la que el agricultor lleva para la venta y el riche de pronto es el que deja para la alimentación de él y de su familia. Esa es como la parte importante inicial del cultivo de la papa en la vereda de Charquira. ¿Cómo es? Digamos, tú eres uno de los escritores hoy, creo, más prolíficos alrededor de una cantidad de temas vinculados con el conflicto, no solamente en ensayos, sino también pues, en novelas. Pero me llama la atención cómo es crecer intelectualmente, con seguramente las inquietudes intelectuales y las intuiciones intelectuales que tenías en infancia, adolescencia, ¿cierto? En la Colombia rural. ¿Cuáles fueron tal vez las influencias, las enseñanzas, como las frases que alguna vez te botó algún maestro o algún familiar? ¿Qué momentos importantes recuerdas de esa vocación intelectual? Sí, pues muy importante esta pregunta. Me hace recordar cuando yo escribí un libro que se llama Platón, vigencia de su pensamiento político. Y un filósofo que de pronto tú lo conoces, que es Libardo Sarmiento, me decía, bueno, ¿y tus papás eran filósofos, eran maestros de filosofía o qué pasaba? En realidad, pues ninguno de ellos era ni filósofo, ni siquiera alfabeta, pues mi madre no sabía ni firmar, completamente ignorante en la parte académica, y mi padre sí había estado en la escuela y aprendió a firmar. Pero hay una pequeña anécdota que he ahora descubierto cuando hice una investigación ahora muy pormenorizada para escribir mi novela número 10, que se llama Llevar los bueyes a almorzar. Hice una investigación
de todo el proceso de mis abuelos y de mis padres, y era tanta la discriminación de los años 50 para los liberales, y mi padre era liberal, que en la cédula de ciudadanía, en el renglón donde dice firma del ciudadano, escribieron no sabe firmar, y mi padre sí sabía firmar. Entonces es una prueba de la discriminación que existía. Daban por sentado que no sabía Y firmar. la exclusión completa. Bueno, entonces la pregunta es, ¿dónde estaban los filósofos? ¿Dónde estaban tus maestros? ¿Dónde estaban las personas que te impulsaron a hacer esa carrera de intelectual y de escritor? Pues la verdad es que la educación prístina, la educación de la vereda, es la educación como más completa y más importante para el ser humano. Uno de los grandes maestros de toda la historia y de toda la humanidad es Platón. Y Platón nos enseña que hay que al niño educarlo con dos cosas fundamentales: el trabajo y el juego. Esos son los dos elementos fundamentales para educar al niño. Hoy se han descuidado muchísimo esos dos elementos, y sobre todo el trabajo. Podemos hablar de esa parte en algún otro momento o en esta misma conversación, pero la parte esencial del ser humano es aprender a trabajar, más que aprender a jugar. Las dos cosas son muy importantes, pero más aprender a trabajar. Entonces, la enseñanza del campesino es la más importante, porque le enseña a su hijo a trabajar. Eso es lo más importante. Sería muy importante para esta época que la universidad se llevara al campo, para evitar que los niños y los jóvenes, los adolescentes, se vengan del campo a las grandes ciudades. Entonces, la educación que inicialmente recibí fue precisamente para aprender a trabajar, pero los campesinos son las personas más inteligentes, más despiertas, más audaces que yo he conocido, y pues hay una enseñanza que recibí de mi madre de manera espontánea, que después la cultivé ya en la universidad y ya la pude ver en el ejercicio profesional y en el ejercicio de la praxis política. Es que una vez mi padre le dijo a mi madre: tenemos que ir a pagar los impuestos al pueblo. Y mi madre le respondió: sí, lo de los empleados. Ella no decía empleados, lo de los empleados. Y bueno, yo tendría por ahí unos 5 años y no entendía la cuestión. ¿Qué será eso de los empleados? Pasaron pues los años y llegué a la universidad, y en la universidad comencé a ver el derecho tributario, y en el derecho tributario los impuestos que tienen que pagar las personas. Eso fue como el encuentro de esa frase de mi madre de pagar los empleados y lo que yo veía en la universidad. Pero después, siendo concejal de Carmen de Carupa, entonces tuve que aprobar el presupuesto de rentas y de gastos del municipio, y entonces me di cuenta que era lo de los empleados. Había que pagar el impuesto para poder de ese impuesto pagarle a los empleados, y de pronto, ojalá, para educación y para la salud. Entonces, esa educación es muy completa. Generalmente la persona citadina y las personas que estamos en la academia, de pronto no valoramos esa capacidad educativa que tienen los campesinos con sus hijos. No sé si he contestado la pregunta. No me parece extraordinario, y me parece además que es muy
es muy interesante como narras la configuración de esa experiencia que en últimas te lleva a lo vocacional, ¿cierto? Quiero que hablemos ahora de la parte vocacional, cuando llegas a la universidad, ¿por qué la universidad libre? ¿Cuáles fueron como los principales asombros allí? Sí, bueno, pues hay que tener en cuenta ese proceso de mi formación escolar, de mi formación académica, que también tiene como unas etapas, unos procesos que hay que tener en cuenta y que hay que valorar. Yo en Carupa, en la escuela, en la vereda de Charquira, solamente estuve un año, y en esa época el estudio era día de por medio, es decir, había que ir los niños un día y las niñas otro día. No se podían juntar los niños y las niñas el mismo día porque eso era inmoral. Entonces había estudio de lunes a sábado. Entonces uno estudiaba el día lunes, eran los niños, el día martes las niñas, y así sucesivamente. A la semana siguiente se cambiaba. Entonces allí dijéramos lo que es un año lectivo, pero en realidad medio año porque era día de por medio. Luego entonces de Carmen de Carupa, por todas las situaciones políticas y la persecución del Partido Conservador hacia los liberales, casi todo el mundo, todos de mis hermanos fueron desplazándose para buscar mejor situación, mejor vida en las ciudades. Yo tuve ese desplazamiento primero a Ubaté. En Ubaté entonces hice mis 4 años que me faltaban de la primaria, y luego al terminar la primaria logré obtener una beca departamental para estudiar en la Normal Superior de Zipaquirá. Cuando yo llegué a Zipaquirá, a la ciudad de Zipaquirá, es como haber cogido el mundo a 2 manos. Realmente para mí era impresionante haber podido llegar a Zipaquirá, a estudiar a la Normal. Es decir, yo hacía ese tránsito de la vereda de Charquira a Ubaté, y luego ese paso asombroso a la capital salinera de Colombia, la ciudad de Zipaquirá. Y luego ahí terminé mi normal con el título de maestro superior, y me nombraron en una vereda que se llama Santa Rosa de Igualá. Eso queda en el municipio de Igualá, del departamento de Cundinamarca. En esa época, de aquí de Bogotá a Santa Rosa de Igualá se gastaban 8 horas en bus, y 8 horas gastaba yo del municipio de Santa Rosa de Igualá, a Santa Rosa de Igualá, en un caballo, a caballo 8 horas. Entonces era 16 horas de la capital del país para llegar a mi vereda. Allí pues estuve el primer año, y luego me hicieron traslado a las veredas de Sumapaz, y entré a la capital de la República por el municipio de Usme, en las veredas, la vereda de la Regadera, la vereda del Destino. El traslado que me hicieron de Sumapaz a la vereda del Destino fue muy importante. Hacían muchas bromas los supervisores porque decían: este es tu destino, por ahí vas bien. Y así llegué a Bogotá, al barrio Itunjuelito, donde fui director de una concentración escolar, y luego ahí validé bachillerato en un instituto que se llamaba Moreno y Escandón, y ahí pude ingresar a la Universidad Libre. Realmente mi proyección era llegar a la Universidad Nacional, y me presenté a la Universidad Nacional y pasé, pero la Universidad Nacional no tenía estudios nocturnos, creo que aún no los tiene en el pregrado. Entonces, pues la segunda opción era la Universidad Libre, por todo el proceso político del que yo tenía conocimiento. La Universidad Libre pues es hija de la exclusión
y de la escuela confeccional y de la educación confeccional que había en los años 50 y años 60 en nuestro país. La Universidad Nacional, que era la universidad más importante del país, era donde se formaban, la clase política realmente se formaba allí en la Universidad Nacional, pero la Universidad Nacional era confesional en ese momento. Entonces, por esa razón, líderes del Partido Liberal como Benjamín Herrera y Rafael Uribe Uribe promovieron la fundación de varias universidades. Una de esas universidades es el Externado de Colombia, y como una hermana del Externado de Colombia es la Universidad Libre. Por eso ingresé a la Universidad Libre. Recuerdo que quien me hizo la entrevista era un sobrino de Jorge Eliezer Gaitán, Guillermo Gaitán, Manuel Guillermo Gaitán se llamaba el que me hizo la entrevista, y por supuesto me hizo casi la misma pregunta que ahora tú me haces: ¿por qué quiere ingresar a la Universidad Nacional a estudiar Derecho? Ese fue el proceso por el cual llegué a la Universidad Libre. Quiero preguntarte por un poco la trayectoria que está viviendo el país en estos años, ¿cierto? Desde ese momento que ingresas a la universidad, que ya tienes unas inquietudes de izquierda que son marcadas, que son importantes, que además vienen de una formación que no es intelectual, sino que es una formación rural, del campo, de las vivencias. Además, no sé si fue antes, pero había sido maestro en el Bolívar, en Zipaquirá, ¿no? que es un colegio histórico, ¿no? Pasaste por el Bolívar en Ubaté, en Ubaté. Instituto Bolívar de Ubaté. El Instituto Bolívar de Ubaté. Y la normal de Zipaquirá se llamaba Santiago Pérez, que también fue presidente de la República. Miembro de los radicales del Partido Radical, sí. Un miembro además muy destacado del Partido Radical. Y masón, bueno, con todo ese proceso que tenemos, pues, todo ese proceso cultural, histórico, político de nuestro país, sí. Entonces, la pregunta que me haces es... Quiero que me cuentes la trayectoria desde ese momento que ingresas hasta el momento en que escribes, que ya es en el año 76, mucho más adelante, la carta sin sobre a los liberales de izquierda, ¿cierto? Porque aquí hay un proceso político, ¿no? O sea, estás involucrándote en un proceso político. El punto de llegada a ese proceso político no es particularmente intelectual de inicio, sino que va a ser una inquietud que traes desde, digamos, tu ejercicio como maestro en las zonas rurales. Entonces quisiera conocer cuál es esa trayectoria particular desde ese momento de ingreso a la universidad hasta que escribes ese ensayo que va a ser reconocido y va a ser importante en la historia de la izquierda colombiana. Muchas gracias por la pregunta, sí. Es interesante esa parte, porque realmente mi inquietud de escribir fue desde muy niño, especialmente cuando llegué a Ubaté y comencé a tener relación con la gente urbana. De todas maneras, Ubaté, aunque es un municipio pequeño, pues tiene la connotación urbana. Y en ese momento yo hacía ciertas anotaciones y yo llamaba a esas anotaciones sucesos. Siempre le escribía sucesos, sucesos, como una anécdota, y yo le escribía sucesos y escribía esa anécdota, ese suceso. Y luego en la Universidad Libre, de todas maneras, exigían para el grado, se necesitaba una tesis. Creo que por aquí está la copia de la tesis. La más alta de esos libros rojos es la tesis que hice de monografía para graduarme como abogado. Después de haber terminado mi carrera de abogado en la Universidad Libre, puse una oficina en la avenida Jiménez con la carrera 9ª, en un edificio de 5 pisos, y tomé medio piso en arriendo. Era mi oficina, era con todas las de la ley una oficina. Una secretaria muy querida, una recepción, una mesita de juntas y el despacho del abogado. Entonces, estando ya aquí en
instalado en Bogotá, vinieron unos amigos de la provincia de Ubaté a decirme: no, necesitamos que usted, que es un joven abogado de Carmen de Carupa, ponga una oficina en la capital de la provincia, en Ubaté. Yo les dije: pues no es mi sueño poner una oficina en Ubaté porque es hacer una clientela, es muy difícil, y yo ya estoy aquí en Bogotá, estoy tranquilo y voy a abrirme paso aquí en Bogotá en mi carrera profesional. Entonces me dijeron: no, de todas maneras, si usted no tiene tiempo, nosotros le conseguimos la oficina. Entonces ahí fueron 3 personas muy importantes en ese momento. Fue mi padrino Elías Rodríguez, que era un comerciante que compraba trigo a los campesinos y luego tenía una distribución muy grande en Ubaté y Zipaquirá. Y él era liberal de Carmen de Carupa. Y mi profesor Luis Alberto Neira Bonel, que había sido profesor en Ubaté y en la Normal de Zipaquirá. Y un periodista que se llamaba Luis Torres Rosso. Ellos 3 vinieron a mi oficina y me dijeron: bueno, nosotros le conseguimos la oficina en Ubaté, de eso nos encargamos nosotros, no, usted no tiene que gastar tiempo en eso. Y efectivamente me consiguieron la oficina y puse la oficina. Me consiguieron la oficina en el mejor sitio de Ubaté, frente a la catedral, en el marco de la plaza. Entonces ahí era mi oficina. Y luego el más entusiasmado de eso era mi padrino Elías Rodríguez de Carupa, y él tenía en mente llevarme a Carupa y hacerme presidente del directorio liberal de Carupa. Así comenzó prácticamente mi inquietud política, comenzó en ese momento, ya con la responsabilidad de tener que ser concejal. En ese mismo año me postularon para la Asamblea de Cundinamarca y entonces salí elegido para la Asamblea de Cundinamarca, para concejal de Carupa y concejal de Ubaté. Y en ese momento esa campaña fue en 1974, cuando Alfonso López Miquelsen fue elegido presidente de la República, que venía, como tú sabes, de un proceso de disidencia muy fuerte del Partido Liberal, el Movimiento Revolucionario Liberal, y para nosotros los jóvenes el Movimiento Revolucionario Liberal era lo último, sobre todo para la gente que veníamos del Partido Liberal. Entonces nos involucramos muy fuertemente en esa campaña con López Miquelsen. Yo vine aquí a Bogotá y lo invité que fuera a Ubaté, y entonces dijo: no, pues no tenemos programado ir a Ubaté, pero sí a Chiquinquirá. Entonces cuando pasemos por Ubaté, pues hacemos una bajadita ahí y ahí hablamos con la gente. Y efectivamente hicimos el viaje en bus a Ubaté. En Ubaté bajamos, tomamos café y hablamos con la gente, y luego seguimos para Chiquinquirá. En Chiquinquirá una gran manifestación de todo el suroccidente de Boyacá, pues que era muy conservador, pero el atractivo de López Miquelsen era tal que colmó esa plaza. Entonces viene el asunto de que López Miquelsen, en lugar de hacer el programa que él había, en lugar de desarrollar como gobernante el programa del Movimiento Revolucionario Liberal, lo que hizo fue una alianza con Álvaro Gómez Hurtado. Entonces el gobierno de Alfonso López Miquelsen realmente fue un gobierno la mitad liberal, lopista, y la mitad de Álvaro Gómez Hurtado. Entonces vino la frustración, y en ese momento de frustración es cuando Rafael Vallén toma la decisión de convocar a todos los liberales de izquierda de este país para decirles: hagamos una gran coalición, un frente amplio, muy democrático, donde haya no solamente liberales, sino haya
también gente de la izquierda marxista. En esos años 70 estaba muy acentuado el estudio marxista-leninista y el maoísmo. Entonces yo lo que proponía era que una izquierda liberal hiciera una gran coalición con el Partido Comunista Colombiano y con el MOIR. Esa fue la razón por la cual escribí Cartas sin sobre a liberales de izquierda. Pues recuerdo que hicimos una edición de 2000 ejemplares y realmente se vendieron muy pronto todos. Nunca saqué segunda edición, sino 45 años después, que fue la Carta sin sobre a los inconformes de Colombia. Gracias al gobierno del cambio, ya son más de 800.000 jóvenes estudiando gratis en universidades públicas del país. Matricúlate hoy y revoluciona tu vida. Ministerio de Educación Nacional. Quiero preguntarte por esa regularidad, ¿cierto? Son 40 años entre una y otra, además. 40 años entre la Carta sin sobre a los liberales de izquierda y la Carta sin sobre a los inconformes de Colombia. Lo primero que uno puede notar en los dos textos es la diferencia también de pensamiento, con 40 años de diferencia, te lo comentaba alguna vez, particularmente porque en la segunda hay un énfasis en la izquierda social, ¿cierto? Ya estás de alguna forma aproximando lo que ya en este tiempo se ha hecho una realidad, y es que los movimientos sociales, por lo menos en términos de la izquierda, sobrepasan muchas veces a los partidos políticos, son en últimas los que a veces tensionan los procesos de unidad, y fueron en buena medida los que lograron cierto proceso unitario que no solo logró el ascenso, llamémoslo así, de Gustavo Petro a la presidencia, sino también los movimientos anteriores, los movimientos por la paz, los movimientos alrededor del ambiente, alrededor de, ¿cierto?, lo que se denomina nuevos movimientos sociales. En esos 40 años quisiera saber, porque hay dentro de este tiempo una cantidad de escritos que has hecho alrededor del narcotráfico, alrededor del conflicto armado. Quisiera conocer como tu perspectiva entre esos 40 años, como qué sucedió allí, cuál es la historia, esa es la historia reciente de Colombia, ¿no? Esa historia que pasa entre las dos cartas, me gustaría conocerla desde tu perspectiva y desde tu vivencia, más porque fuiste actor central de ese proceso. Sí, pues sí, eso es una vivencia, es una vivencia de medio siglo, en realidad. Si partimos de los años 70 y estamos en el año 24 ya finalizando, son realmente 50 años, medio siglo. Pero hay que ir un poquito más atrás. Realmente este proceso que desemboca en la presidencia de Gustavo Petro es un proceso que se inicia el 1 de mayo de 1936 con el Frente Popular que propuso Alfonso López Pumarejo. Desafortunadamente, 2 meses después de haber propuesto López Pumarejo ese Frente Popular tan amplio, vino un retroceso, vino realmente una pausa. La pausa no es de Santos, como se dice, sino la pausa realmente la inició el propio López Pumarejo. Entonces, esa lucha del 1 de mayo de 1936, esas manifestaciones presididas por el propio presidente de la República, que le decían no señor presidente, sino compañero presidente, esa es una cosa que hay que mirar en la historia actual de Colombia. Esa historia actual de Colombia viene sin solución de continuidad desde el 1 de mayo de 1936, con hechos muy importantes, muy determinantes y muy dolorosos en ocasiones para la historia de Colombia, porque pues hay el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán del 9 de abril de 1948 y la persecución tan dura, tan criminal, tan sangrienta que se inició a partir de ese momento, so pretexto de que los liberales son los que habían hecho el 9 de abril. Entonces esa lucha continúa
con el paramilitarismo. Realmente ahí nace el paramilitarismo. La primera versión del paramilitarismo en Colombia nace a partir de 1946 y se acentúa a partir de 1948 y los años 50 con los chulavitas y los pájaros. Pero hay otros hechos también determinantes en la historia de Colombia, que es entonces la lucha guerrillera liberal y después la entrega de las armas de esa guerrilla liberal y la acomodación de los campesinos en cooperativas productoras, como en el caso concreto de Marquetalia, y luego la invasión a Marquetalia. Y otro hecho importante que hay que mirar en la historia política de Colombia y que desemboca en lo de hoy es el paro cívico de 1977, 14 de septiembre. Yo fui protagonista... En el gobierno de López, además. En el gobierno de López, sí. Yo fui protagonista de ese paro cívico del 14 de septiembre de 1946. Recuerdo que teníamos un comité de paro y fuimos donde el presidente López a que nos diera permiso de hacer una manifestación de promoción del paro cívico. Y el doctor López Miquelsen, con esa inteligencia, esa agudeza humorística que tenía, dijo: sí, hagan su paro, hagan su manifestación y luego hagan su paro. Pero lo que sí les recomiendo es que no le echen la madre a los policías, porque eso sí les dan garrote. Esa fue la anécdota que nos dio el presidente Alfonso López Miquelsen. O sea, desentendido un poquito sí, de... Sí, ustedes hagan eso, y eso sí, no le vayan a echar la madre a los policías, porque los policías les van a dar garrote. Y entonces fuimos protagonistas centrales de ese paro cívico con Teófilo Forero. Teófilo Forero fue el coordinador del Comité Central del Paro Cívico de Bogotá, y yo era su segundo en representación como vocero de los partidos y movimientos políticos de izquierda. Entonces, todo eso se fue acumulando en ese proceso social, y ya dijéramos el paramilitarismo, el asesinato de la Unión Patriótica, el repliegue completo que hizo la izquierda entre los años 90 y comienzo de este siglo fue un repliegue tremendo. Pues el último candidato presidencial de la izquierda fue Gerardo Molina, y después hubo un interregno muy grande en que no teníamos candidato presidencial los movimientos de izquierda hasta el comienzo del siglo, cuando surge la candidatura de Lucho Garzón. Entonces, mira que son todos procesos que hay que atarlos, dijéramos. Además, ese interregno, pues es el interregno del genocidio y la Unión Patriótica, toda esta violencia brutal. Sí, así es. Y luego entonces viene todo el proceso del estallido social del 19, del 20, del 21, y eso es lo que hace que crezca mucho la inconformidad de los sectores sociales y de los grupos de izquierda, y que, como tú decías ahora, los sectores sociales como que van más allá de los movimientos y de los partidos políticos. Te decía que la carta sin sobre a los inconformes de Colombia es probablemente uno de los ensayos más significativos del tiempo reciente para la izquierda política y para la izquierda social en Colombia, ¿cierto? Me gustaría saber un poco el contexto de esa carta, así como nos contaste el contexto de la primera carta sin sobre. ¿Cuál es el contexto de esa segunda? Y quiero que dialoguemos un poco, porque es un documento que va a ser muy importante, ¿no? Digamos, estaba la emergencia, bueno, la emergencia, ya había surgido hace un tiempo el Polo Democrático Alternativo, que seguramente después de la Unión Patriótica fue la primera experiencia de unidad después del interregno violento de finales de los 80s y los 90s. Pero ¿cuál es el contexto de esta carta sin sobre? Bueno, esta carta sin sobre a los inconformes de Colombia también tiene su historia. Es decir, todos los libros tienen su historia, y por supuesto los que yo he escrito, cada uno tiene su historia.
esta carta sin sobre a los inconformes de Colombia surgió porque algunos amigos dijeron, bueno, estamos en 2016, hace 40 años escribiste cartas sin sobre a los liberales de izquierda, ¿por qué no ahora sacas una segunda edición de cartas sin sobre para celebrar los 40 años? Una de esas personas, uno de esos amigos que me hizo esa petición o esa sugerencia fue Carlos Bura Camacho, ya fallecido desafortunadamente para la izquierda, porque fue un hombre luchador del MOIR y luego del Polo Democrático, fue secretario general del Polo Democrático. Entonces, al principio yo tomé como en broma, pero después lo tomé en serio. Pero como que se disparó la causa de que haya salido esa carta, mi candidatura a la gobernación de Cundinamarca por el Polo, que fue precisamente en el año 2015. Entonces había que hacer ese recuento de la carta sin sobre a liberales de izquierda y luego hacer una segunda edición de los inconformes de Colombia, ya con más amplitud. No solamente la convocatoria no era como en los años 70 a los liberales de izquierda, sino que aquí era una convocatoria, una invitación a todos los sectores democráticos y de avanzada, progresistas, y siempre con el mismo entusiasmo y con la misma idea de que se juntara la izquierda, dijéramos, más radical y más socialista con los liberales de izquierda, esos liberales demócratas que simplemente querían reformas contempladas o auspiciadas por el campesinado, el estudiantado, los movimientos sindicales, los obreros, en fin. Entonces, esa carta sin sobre a los inconformes copaba todos esos sectores con una gran amplitud, y efectivamente proponía en esa carta sin sobre y decía los próximos candidatos presidenciales de la izquierda de esta propuesta que yo estoy haciendo serán fulanos y fulanos y fulanos, y mencionaba pues a Clara López, mencionaba pues a Gustavo Petro, mencionaba, en ese momento yo creía que era de izquierda Claudia López, la mencioné, y mencionaba a muchos sectores en ese momento que estaban en diálogo con el gobierno, con el Estado en Cuba. Los voceros de las FARC también los mencionaba como personas que podían estar en ese proceso político electoral de la izquierda y del progresismo. Y tuvo un gran recibo la carta, o sea, tuvo un gran recibo, casi que hubo respuesta de los diferentes sectores, ayudó de alguna forma a tejer muchísimo también un proceso unitario, y muchos creemos que abrió o ayudó a abrir los caminos no solamente de unidad, sino también de convergencia de diferentes sectores, no solo políticos sino sociales, pues hacia los procesos de paz, por un lado, que eran como condición sine qua non, o sea, buena parte de esa izquierda, tanto izquierda liberal como el resto de la izquierda, hablándole a las insurgencias y diciendo que el tiempo de la lucha armada había acabado hace mucho tiempo, que era necesario hacer la paz, que eso era una condición imprescindible para abrir la democracia frente a procesos políticos de izquierda, que es un poco lo que estamos viviendo en este momento. Pero quería preguntarte que, digamos, además de ese recibimiento que tuvo la carta, ¿cierto? ¿Cómo lees el proceso desde entonces hasta presidencia de Gustavo Petro? Pues bueno, la carta fue escrita y publicada en agosto de 2016. Entonces, en esa presentación fue muy importante. En esa presentación estuvieron Clara López, que en ese momento era ministra del Trabajo, estuvo Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista, estuvo Alirio Uribe,
en representación de Cepeda, porque Iván Cepeda no pudo asistir. Vamos por los derechos. Sí, vamos por los derechos. Y luego pues efectivamente hubo una muy buena respuesta. Asistieron unas 400 personas a esa presentación del libro. Y pues de ahí en adelante vino la candidatura presidencial de Gustavo Petro de 2018. Yo estuve ahí en esa... Y antes el proceso de paz, ¿no? El proceso de paz, pues, que fue también determinante. Yo estuve en La Habana averiguando por todos los antecedentes, especialmente de Tiro Fijo, y averiguando cómo había sido ese proceso. Allí me pusieron en contacto con las esposas, a las que habían sido esposas de Tiro Fijo. Hice una amplia investigación y sacamos el libro que se llama Tiro Fijo de cuerpo entero. No solamente mirar el guerrillero en sí, el hombre rebelde, sino hacerle una mirada humana y humanística de este gran líder que comenzó de cero y llegó a tener un ejército de 25,000 hombres. Entonces todo eso se va tejiendo, todo eso se va hilando, y viene la candidatura en 2018, como decía ahora, de Gustavo Petro, y yo en ese momento tenía temor de que fuera a salir elegido presidente de la República, porque no teníamos todavía 3 cosas que yo digo que son necesarias para el éxito de un gobierno, que son, en primer lugar, una muy buena lista de Congreso de la República, y en segundo lugar, un gran gabinete escogido con mucho tiempo, y en tercer lugar, una gran organización política. Entonces tuve temor porque no teníamos eso, no teníamos esas herramientas. En cierto modo se repitieron en el año 2022. Fue importante que no hubiera sido presidente Gustavo Petro en 2018, porque siempre 4 años dieron tregua para organizar un poco, pero siempre llegamos a 2022 sin tener la organización política suficiente para haber tenido un Congreso mejor escogido y más amplio, y haber podido con tiempo escoger un gabinete que no fuera un gabinete de pronto de 3 meses, sino un gabinete de 4 años. Un gabinete tiene que ser por lo menos de 4 años, acompañar al presidente de la República durante los 4 años. Entonces, en ese momento, en el 18, tuve ese temor, pero ese temor prácticamente se volvió a repetir en el 2022, porque no hubo un gabinete escogido con la suficiente serenidad y el suficiente tiempo que hubiera acompañado al presidente durante los 4 años. Y ahí tenemos pues las falencias y que en cierto modo no ha podido el propio Petro realizar todo su programa y todas sus ambiciones y sus ideales políticos y programáticos. Te iba a preguntar por eso, ya hilándolo, lo bueno, lo malo y lo feo, o bueno, lo bueno, lo malo y lo difícil del gobierno Petro. Bueno, pues siempre para hacer para decir aunque sea un par de frases de los temas coyunturales, siempre hay que verlos con una perspectiva hacia atrás. Y entonces tenemos que decir que las élites que lucharon por la independencia de Colombia no luchaban tanto por la independencia de Colombia, sino por consolidar sus intereses políticos y sus intereses económicos. Entonces esas élites se fueron repitiendo, muchas copiando de las anteriores durante 214 años. Y finalmente
por los procesos que ya hemos conversado, que ya hemos dicho, que comienzan desde 1936 y que van paulatinamente surgiendo, logra un movimiento progresista llegar a la presidencia de la República. Pero ¿qué ha ocurrido? Que se logró el gobierno, pero no se logró el poder. El poder sigue en manos del mismo establecimiento que lo ha tenido. Entonces el poder real, físico, lo tienen los gremios económicos, lo tienen los bancos, lo tienen las instituciones que han gobernado durante 214 años y se han repetido, y lo tiene también una alta burocracia política, civil y militar, pero lo peor de todo es que lo tiene una burocracia media, esa burocracia media que es la que realmente pone en funcionamiento las instituciones, todos los directores, los jefes, los subjefes, los viceministros, toda esa burocracia media realmente es heredera de todo ese proceso, y eso es lo que no permite que avance. Pero ¿qué es lo bueno que ha hecho Petro? Lo primero, lo más importante, decir que ha caído un mito de que aquí la izquierda no llegaría al poder, que un movimiento político no llegaría, un movimiento político progresista no llegaría al gobierno. Entonces, eso es lo primero. Lo primero a destacar es que se cayó ese mito. Una de mis últimas novelas se llama Cuando los mitos caen, y precisamente es pensando en que ese mito, que la izquierda, de que un movimiento progresista no podría llegar al gobierno, se cayó. Lo segundo es que yo creo que si algo se ha sentido en el gobierno de Petro es que le ha dado mucho apoyo a los sectores agropecuarios, al sector campesino, al sector productor. Realmente en los procesos productivos reales, físicos, tangibles, es el proceso agropecuario. Lo demás es casi toda especulación. Claro, la ganadería es un poco especulativa, pero de todas maneras es producción. Pero lo demás es especulación. Entonces, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Lo malo es lo que hablamos ahora, de que no conformó un gabinete con el suficiente tiempo y no supo escoger todos sus 18 ministros que había en ese momento. Pues ahora son 19 con el Ministerio de la Igualdad, que yo propongo que fuera de la equidad y no de la igualdad, porque igualdad no hay, y por el solo hecho de que se nombre Ministerio de la Igualdad no se van a igualar las cargas tan desiguales que hay en nuestro país. Entonces eso sería lo malo. Y lo feo que se ha presentado en el gobierno de Petro es la corrupción. Y la corrupción no solo de personas ajenas al gobierno o ajenas a los sentimientos o a los ideales de Petro, sino lo peor, lo más feo, es que son de sus amigos. El caso concreto de Olmedo López y de otras personas, pues, pero el que viene con más facilidad es el de Olmedo López, por esa manera tan miserable como se ha engañado a las gentes que más lo necesitan, como es la gente de La Guajira, sobre pretexto de comprar unos carrotanques sin saber para qué ni de dónde iba a salir el agua para llegarle a las familias. Eso es lo más feo que me ha parecido. Bueno, hay 3 novelas en estos momentos que están sin publicar, ya están listas, las vamos a conocer prontamente, que es Cuando los mitos caen, que es tal vez la última sobre el conflicto, el último escrito sobre el conflicto. Malo por una vez, que no conozco mucho sobre ella y quisiera saber de qué trata.
y llevar los bueyes a almorzar, de la que ya nos has hablado un poco. Pero quisiera saber si existe, primero, un vínculo entre las tres en este momento particular de tu vida y tus reflexiones, y segundo, que nos contaras un poco de cada una. Bueno, cuando los mitos caen, efectivamente es una novela que en el género se podría llamar novela completa, y tiene muchos temas. Tiene un comienzo, un desarrollo y un final, y tiene muchos temas. Uno de esos temas es el rescate de la cultura amazónica, de la cultura originaria nuestra, y la cultura occidental, el encuentro de esas dos culturas. Otra materia que hay en esa novela de Cuando los mitos caen es las migraciones. Las migraciones humanas han sido siempre, el ser humano ha sido aventurero por excelencia, siempre ha sido migrante por excelencia. Los migrantes en el mundo fueron los fundadores de todo. Los migrantes fueron los que se inventaron la rueda, los inmigrantes fueron los que se inventaron la agricultura, los inmigrantes fueron los que se inventaron el Estado, los inmigrantes fueron los que se inventaron las grandes ciudades. Todo fue un proceso de migración. Entonces, tengo una frase que la digo casi siempre con mi mujer: somos muchos y aventureros todos. Hoy somos 8.000 millones de seres humanos sobre la Tierra y aventureros todos. Entonces, esas grandes migraciones que uno ve de gente aventurera que pasa por grandes sacrificios, no es solamente que le han hecho salir de su tierra, salir de su sitio, de su arraigo, sino que hay una mentalidad aventurera siempre. Entonces, esa parte está en esa novela, todas las grandes migraciones humanas. El rescate del Chiribiquete, que yo lo llamo el templo del conocimiento, en mi novela, es la cultura, la enseñanza, la filosofía del jaguar. El jaguar es el animal más noble, inteligente y digno que tiene la fauna nuestra, y que va desde México hasta la Patagonia. Entonces, Chiribiquete está en el centro de nuestro continente y en el centro del mundo. Entonces, esa novela rescata esa parte cultural de 20.000 años de antigüedad. Y luego vienen los procesos políticos que logran coronar con la llegada de un movimiento que se llama en la novela A Vencer. Logra pues que el progresismo llegue a la presidencia de la República, al líder, que es un médico, Eudoro Roca Montaña, porque sus apellidos hacen alusión a su origen campesino de Roca, de la montaña, y pues Roca y Montaña son casi como pleonásticos, pero son dos apellidos muy importantes. Llega a la presidencia, llega al proceso político, gana la presidencia de la República, pero tiene un atentado y muere 3 días después de ese atentado, y lo sustituye la vicepresidenta, que es una maestra de escuela, que ha librado muchas luchas. Ese es como el contenido de esa primera novela, y es como el proceso de terminación de la lucha armada en Colombia, porque los movimientos armados que quedan cuando llega ese movimiento político a la presidencia le dicen al presidente: aquí estamos, ordene qué tenemos que hacer, porque cuando surgimos en resistencia. Y si hoy hemos llegado a la presidencia, no tenemos que hacer resistencia, sino entregar nuestras armas y decir: aquí estamos, pónganos a trabajar para que tenga éxito su gobierno, que es lo que yo diría que debían de hacer
todos estos movimientos armados, unos que tuvieron origen político, pero muchos que han tenido origen en el narcotráfico. Entonces esa es esa novela. La otra es Malo por una vez. Es una novela de lo que le ocurre a todo el mundo en este mundo, a todo lo que le ocurre a las personas en este mundo. Al pequeño, al mediano y al grande. Es un seminarista que, hijo de un campesino y de una maestra de escuela, que tiene unos conocimientos y una formación campesina importante, y es un ser humano sui generis, muy cumplidor de sus deberes, muy ético, de una gran formación moral. Y en el seminario, cuando estaba apenas a unas horas de que lo ordenaran, los sindicó el director del seminario de ser comunista y de ser mujeriego, y no lo ordenó. Ese fue el primer fracaso que tuvo. Y esa persona sigue luchando y le hacen muchos males en su vida, muchos, para cualquier cosa, para ir a estudiar, para ir a sacar una cita médica, para ir a sacar su licencia de conducción, para ir a hacer su negocio, todos lo roban. En las calles de la ciudad lo cierran. Cuando se baja él a decir ¿para qué me golpeó? Entonces el que lo golpeó le saca un machete, una cruceta, y le dice: si es tan machito, venga a ver si peleamos. Y finalmente esa persona, de tanto que lo molestan, lo friegan, le hacen mal a la vida, se vuelve malo por una vez, y efectivamente es malo por una vez, y hace una masacre de 53 personas. Entre esas 56 personas cae el director del seminario, caen jueces, magistrados, expresidentes, jefes paramilitares, todos los que le habían hecho daño, malo por una vez. Es como un correlato del primer Relato Salvaje, la película argentina. Sí. ¿Has visto de Relatos Salvajes, la primera película? Él los mete a todos en un avión, en fin. Me han contado esa película, pero no la vi. Y llevar los bueyes a almorzar, pues es un rescate de la vida, del trabajo del campesino, del que ya pues hablamos. Es un rescate de mis abuelos, de mis padres y de mis hermanos. Y un poco mezclado entre todos ellos, el autor de la novela, el narrador. Vamos a hacer esta última pregunta para finalizar nuestra conversa de hoy. Rafael Ballén, quisiera que pensáramos en una última carta sin sobre. La carta sin sobre a las y a los jóvenes de Colombia, con una particularidad, ¿no? Vivimos o estamos en un tiempo bien difícil. De hecho, en redes sociales ya es tendencia, no recuerdo cómo es la palabra, pero es como la definición de prepararse para la guerra, ¿no? Porque entonces la gente en el norte global comprando máscaras, y se están vendiendo búnkers por si hay una guerra nuclear, digamos, toda esta cantidad de noticias que nos llegan del sinsentido de la guerra, por lo que estamos viviendo por un lado. Por el otro lado, la crisis climática y el negacionismo climático. Llega Donald Trump a los Estados Unidos. Hay personas como yo que no creemos que esta promesa de que va a detener la guerra, sino que precisamente su negacionismo ante la contradicción fuerte que vive el planeta con el calentamiento global y el cambio climático se va a exacerbar, ¿cierto? Porque los conflictos están allí íntimamente vinculados. Y por otro lado, la inteligencia artificial. Es decir, hay una cantidad de retos y dificultades en este tiempo, pero hay unas herramientas éticas que vienen de atrás y que son muy importantes. Tú has mencionado varias de ellas en ese bello libro sobre Platón, pero ¿cuáles podrían ser algunos elementos, algunas enseñanzas de Rafael Ballén en una carta sin sobre para las y los jóvenes de Colombia? Sí, pues bueno, esta es una pregunta no como para
una conversación, sino como para un doctorado. Sí, hacer una carta sin sobre para los jóvenes de hoy, diría como una carta sin sobre a mis nietos y a mis herederos. Es mucho lo que hay que decir, pero a mí me parece que el problema que hoy tenemos es que ha habido un fracaso total de la institución política, que las sociedades se desarrollan, las sociedades marchan, andan, caminan a través de grupos sociales y de instituciones políticas, como todos sabemos. La institución política de la familia, la institución política de la educación, la institución social de la política, la institución social de la religión, la institución social del arte, de los pasatiempos, en fin. La sociedad marcha a través de grupos e instituciones sociales. Y todos los grupos y las instituciones sociales hoy están en crisis. Está en crisis pues la educación, está en crisis la economía, está en crisis la religión, la creencia, está en crisis el pensamiento, está en crisis todo. Pero de todas maneras esas instituciones ahí marchan, ahí caminan. Pero a mí me parece que la institución política ha fracasado. Y ha fracasado porque hoy y desde hace muchos años no se ha educado al ser humano para gobernar. Se ha educado para que peleche, para que aumente su riqueza, para que aumente su producción, pero no se ha educado para gobernar. Entonces llega a la presidencia de la República el que más grite, el que más gruña, el que más codazos dé, el que más exacerbe las emociones y las pasiones. No se le llega al cerebro, sino que se llega a las vísceras y a las emociones. Entonces no se ha preparado y no se está preparando al ser humano para gobernar. Entonces ese es el fracaso de la institución política, ese es el problema. Entonces, ¿qué le diríamos nosotros en una carta sin sobre a los jóvenes y a los niños de hoy? Tienen una gran oportunidad de pensar, de verdad de pensar, porque pareciera que hoy el hombre ha renunciado a pensar. Entonces, las redes sociales que tú las mencionas se han convertido a escribir la primera burrada que se le venga a la cabeza al joven, y eso lo ha capturado y le ha comido la mayor parte del tiempo. Entonces tiene el joven una gran oportunidad, y es dedicarse de verdad a la función más importante que tiene el ser humano, que es pensar. Y pensar en la sociedad, no pensar propiamente en su yo, sino también pensar un poco en qué le va a dar a la sociedad. Si yo le pudiera aconsejar hoy a un joven o un niño de 12, 15, 18, 20, 21 años, le diría: procure en cuanto le sea posible, llegar a ser campeón de lo que sea, para tener así muchos ingresos, o tener la realización de su profesión con muchos éxitos económicos, hasta los 35 años. Y a los 35 años procure tener independencia económica para poder tener independencia política y pensar en la sociedad. Eso le diría yo a un joven hoy por hoy, en una carta sin sobre. Maravilloso. Rafael Ballén, muchas gracias por las enseñanzas, por la maestría y por esa vida de lucha.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a todo el equipo que te acompaña en esta travesía por la vida. Y entonces, salud.